Hoy día estaremos tocando un tema que tiene como título Perdonado completamente. Y para esto vamos a usar un texto, uno de los textos más preciosos, más emocionales que nosotros encontramos en las Escrituras, que es el texto de Lucas, el capítulo 7, a partir del verso 36. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Precioso texto que por su propio contenido nos deja sin palabras y seguramente nos muestra claramente el profundo amor de Dios. Y cuando nosotros hablamos justamente del perdón, siempre nos conmueve situaciones como estas. No conocemos a esta mujer, pero al ver este suceso podemos entender por qué es que aparece en la Escritura. Todos nosotros de una manera u otra enfrentamos el perdón tanto para entregarlo como también para recibirlo. Y en nuestra condición de pecadores es definitivo que de una manera u otra, en diferentes momentos de nuestra vida, tenemos que enfrentarnos a la posibilidad de dar perdón o de recibir perdón. Y en estos días yo he estado reflexionando un poco, ya que ¿en qué día estamos hoy? 9. En unos días más, nosotros, mi familia y yo, hace 6 años atrás llegamos al país. Y siempre es bueno hacer una reflexión de todo lo que ha acontecido desde nuestra llegada, cuando uno llega con el diario limpiecito, con el cuaderno limpio, sin ningún rayón, sin ninguna tacha, sin ninguna enmendadura, y donde uno puede evaluar cómo ha ido la vida reconociendo los grandes sucesos, los sucesos memorables y los sucesos olvidables. Aquellas cosas por las cuales le damos gracias a Dios y aquellas cosas por las cuales tenemos que pedirle perdón al Señor. Definitivamente durante este tiempo no solamente ha habido situaciones por las cuales uno se encuentra completamente satisfecho, sino también que hay otras situaciones que uno tiene que ponerlas delante del Señor y pedirle: Señor, dame una nueva oportunidad. Hay cosas que requieren atención, hay cosas que requieren mejoría y hay cosas que simplemente son una expresión de gratitud para con el Señor. Y todos en nuestra vida pasamos por esas mismas situaciones y aún reconocemos, como dice la Escritura, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Por lo tanto, hay situaciones en nuestra vida
en las que no solamente le pedimos perdón a Dios por la acción, sino también por la omisión. Y la manifestación de la gracia del Señor es necesaria en nuestras vidas, en todo nuestro caminar cristiano. Y por eso es que este pasaje es tan importante, tan decidor. Pero yo quisiera que antes de poder interpretarlo, podamos interpretar el rumbo que Lucas, guiado por el Espíritu Santo, está teniendo para llegar a este pasaje. Este pasaje es la consumación de una serie de ideas que el evangelista está poniendo juntas para tratar de darnos una enseñanza con respecto al carácter de nuestro Dios, a la forma en que el Señor opera en medio del establecimiento de su gracia para con nosotros. A veces consideramos la Escritura como una serie de viñetas que están separadas unas de otras y que no tienen relación. Sin embargo, la estructura de los evangelios y la estructura de toda la Escritura tiene que ver con sucesos concadenados que nos ayudan a descubrir cómo es el Señor. Por eso es que yo quisiera invitarlos a que vayamos a la primera parte de Lucas, el capítulo 7. Que ustedes me acompañen también pudiendo ver este pasaje. Porque las preguntas que nosotros nos haríamos es cómo puedo yo llegar a obtener un perdón de Dios tal como el que aparece aquí en la Escritura. Ese momento glorioso en que el Señor le dice a esta mujer, tus pecados han sido perdonados. ¿Cómo poder obtener esa paz grandiosa de parte del Señor cuando le dice en el último versículo de este capítulo, tu fe te ha salvado, vete en paz? ¿Es que acaso se trata, por ejemplo, de que yo tenga que merecerlo? ¿Se trata de alguna manera que yo tengo que obtener la gracia de Dios a través de algo que yo tenga que hacer? ¿De llamar la atención del Señor de alguna manera de tal forma que yo pueda obtener esa gracia que estoy esperando de su parte? ¿Se tratará acaso de algún tipo de posibilidad en la medida en que, por ejemplo, yo no estoy dañado completamente y todavía tengo un poquito de restauración? Porque a veces nos dicen, oye, este tipo está dañado. Este ya no tiene arreglo ya. Lo ha intentado todo, ya no hay solución. Y por lo tanto se tratará de que lo merezca por un lado y que por el otro lado yo tenga todavía algo que el Señor ve que se puede mejorar en mí y por lo tanto me da una nueva oportunidad. ¿O es que ya no merezco una nueva oportunidad porque ya me dañé completamente? Se tratará de la forma en que yo pueda pedirle al Señor, de que yo vea cómo deba pedirle al Señor para lograr ganar de Él su atención. ¿Cómo puedo yo llegar al final de este capítulo sintiendo que esto que he leído no es solamente la historia de una mujer hace 2000 años atrás, sino que se trata de mi propia historia? En primer lugar, entonces, veamos si tiene que ver con algún merecimiento. Del verso 1 hasta el verso 15, nosotros nos encontramos con dos historias. Dos historias que aparentemente no están relacionadas cronológicamente. Lucas no tenía la intención de mostrarnos dos historias relacionadas cronológicamente. La primera sucede en Capernaum, que era una ciudad, un pueblo que el Señor visitaba muy continuamente. Y la segunda sucede a 40 kilómetros de distancia en una ciudad que se llama Naín. Una ciudad, dos ciudades separadas una de la otra, pero dos historias narradas una a continuación de otra para que el Señor nos muestre algo importante. En la primera historia aparece de protagonista un centurión romano asentado en Capernaum. Aparentemente un hombre de buen corazón, un hombre que había conocido al Señor de alguna manera. No era un prosélito, pero era un hombre temeroso de Dios. Un hombre que amaba y que amaba profundamente a aquellos que le servían. Tanto así que él estaba sumamente preocupado porque su siervo había caído enfermo y él le amaba con todo el corazón. Él, al enterarse de que Jesús estaba de camino a la ciudad, él le pide a los ancianos, a los encargados de la sinagoga de Capernaum, que por favor vayan a Jesús
para poder interceder por él. Y nosotros encontramos estas palabras en el pasaje. El verso 3, el verso 4 y el verso 5 nos cuentan lo siguiente. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Como ustedes pueden ver, en primer lugar, era un hombre bueno, era un hombre con buena reputación, era un hombre que temía al Señor, era un hombre que él mismo había pedido esta gracia de parte de Jesús. Él había enviado a estos ancianos y evidentemente los ancianos lo consideraban a este hombre merecedor de esta gracia. Dice el final del verso 4, el centurión es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó esta sinagoga. Por un lado, la reputación de este hombre era tan buena que por un lado se dice que este hombre ama. Y es verdad, este hombre ama porque está intercediendo por un siervo. Es un hombre de buenos sentimientos y al mismo tiempo es un hombre generoso. Él nos ha construido la sinagoga, es un benefactor y es un benefactor de la religión judía. ¿Eso acaso lo hace merecedor de la gracia de Dios? ¿Es que acaso ese es el camino para obtener aquello que el Señor tiene para con nosotros? El texto continúa y este hombre que fue presentado por los ancianos de Israel ahora se presenta a sí mismo. Cuando Jesús iba yendo con ellos, dice el verso 6, Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Aquí entonces el texto se contradice. Por un lado, los ancianos de la ciudad, los ancianos de los judíos le dicen a Jesús: el centurión es digno de que le concedas esto. Pero el centurión, conociendo la realidad de su corazón delante del Señor, antes de que Jesús siquiera llegue a la puerta de su casa, él dice: Señor, no te molestes más, porque yo no soy digno. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Di la palabra y el milagro será hecho. Ahora entonces nosotros encontramos que en esta enseñanza descubrimos que la gracia de Dios no es producto del merecimiento humano. No es producto de que yo tenga un carácter compasivo, no se trata de que yo sea generoso, no se trata de que yo camine con el Señor. El Señor no es deudor de nadie, el Señor no le debe nada a nadie. El Señor es soberano y conoce la realidad de nuestro corazón. Y este hombre supo reconocerla delante del Señor. No soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera yo fui a ti, porque no me considero digno de ti. Sin embargo, el Señor obró de manera milagrosa y el siervo fue sanado. Esa es la primera consideración que nosotros debemos tener. El texto de la Escritura entonces nos muestra de que no se trata de merecimientos personales. La segunda historia aparece a partir del verso 11. Acompáñenme por favor con la lectura. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores.
y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Acá nos encontramos con otra historia, nos encontramos con la historia de una viuda. Los que sabemos un poco de la cultura y la economía de los tiempos de Jesús y de los tiempos bíblicos, sabemos que una persona considerada viuda caía en la última escala del nivel social y económico de la cultura de ese tiempo. Una viuda era considerada como una mujer indigente y desvalida. Pero en este caso, esta viuda no solamente había perdido a su marido, sino que se nos dice que había perdido a su único hijo. A su único hijo. Por lo tanto, su posición era una posición de pérdida total. Por un lado, nos encontramos con el centurión, que está probablemente en Capernaum, en lo más alto, ¿no es cierto?, de la jerarquía social. Un hombre que podía decirle a los ancianos: oye, vayan a ver a Jesús de mi parte, por favor, y los ancianos van corriendo, obedeciéndole al centurión. Y por el otro lado, en el otro extremo, nos encontramos a esta viuda, pobre, probablemente indigente, que acababa de perder a su único sustento y probablemente su única relación de amor, que era su único hijo. Ahora, ellos están en la puerta de esta ciudad, que se llama Naín, y en esta puerta se encuentra Jesús, que iba entrando a la ciudad, caminando con una gran multitud de él y sus discípulos, probablemente lleno de gloria, de curiosidad, tratando de ver al maestro. Y por el otro lado es una procesión fúnebre que también está rodeada de mucha gente. Pero lo interesante de esta historia es que cuando estos dos grupos se entrecruzan, nadie intercede por esta mujer. Nadie le dijo a Jesús: Jesús, mira, esta viuda merece que tú le sanes al hijo, que le levantes al hijo o que hagas algo por ella, porque mira la situación en la que se encuentra. Lo más probable era que estas dos multitudes se entrecrucen y se esquiven mutuamente para seguir cada uno su camino. No había ancianos allí que pidieran por ella. No habían personas que declaren lo justo que era esta mujer, lo buena y bondadosa que ella era, las muchas cosas que había hecho o lo mucho que estaba sufriendo con la pérdida de su hijo. No había quien intercediera, pero Jesús estaba. Pero Jesús sí lo vio. Por eso dice el verso 13, al verla, el Señor tuvo compasión de ella. No necesitó intercesores humanos, no necesitó merecimientos personales. Jesús simplemente tuvo compasión de ella. Y lo primero que le dijo fue: no llores más, no llores más. Hay algo que nosotros debemos saber en cuanto a la cultura hebrea: el llanto es sumamente importante. A veces en una procesión fúnebre no solamente lloran los deudos, sino que se contrataban gente para que llore con fuerza, para que demuestren el dolor público ante la pérdida de esta persona. Por lo tanto, esta no era una procesión silenciosa, era una procesión donde la gente vamos a llorar. Y aún gente se prestaba a este acto de lamento público, porque era parte de la cultura lamentarse fuertemente por la pérdida de una persona. Y Jesús la detiene y le dice: no llores más. No llores más. ¿Por qué? Porque el Señor estaba haciéndose cargo de la situación. Porque el Señor se hace cargo de la situación. Porque el Señor tuvo compasión de ella. La palabra compasión tiene que ver con ese sentimiento que sale del interior. La palabra hebrea para compasión y la palabra griega es una palabra muy pictórica, muy simbólica, porque habla del movimiento de las vísceras.
ese sentimiento íntimo que surge desde lo más profundo de nuestro ser. Y Jesús tuvo compasión de ella. Y dice el verso 14, y acercándose tocó el féretro. O sea, cuando Jesús se acercó, Jesús estaba caminando y la procesión fúnebre también estaba caminando. Y mientras caminaban, Jesús dejó a la multitud de sus seguidores y se acercó a esta mujer que probablemente iba delante de la procesión fúnebre. Y mientras la procesión fúnebre iba caminando, él le dijo, no llores. Y luego él detuvo la procesión fúnebre y tocó el féretro. Nuevamente, es importante que nosotros sepamos que en el tiempo de los judíos, el hecho de que un judío toque un lugar donde está un muerto es declararlo a él inmundo. Pero Jesús no tuvo consideración con eso. Él tocó el féretro, detuvo la procesión fúnebre y sin decir palabra a los demás, le dijo al joven, joven, a ti te digo, levántate. Levántate. ¿Y qué hizo después? Jesús tomó a este muchacho y se lo entregó a su madre. Se lo devolvió a su madre. No encontramos palabras de gratitud, no conocemos el nombre de esta viuda, no sabemos de dónde venía, no sabemos de su contexto ni de su reputación, pero lo que sí sabemos es que Jesús lo sabía y eso es lo importante. Porque no se trata de que nosotros sepamos, se trata de que el Señor sabe. Y ahí radica la seguridad de nuestro corazón. Entonces, ¿se trata de merecimiento? No se trata de merecimiento. ¿Se trata de que yo lo merezca? No se trata de que yo lo merezca. ¿Se trata de que alguien interceda por mí? No se trata de eso. ¿Cuántas personas a veces me dicen a mí por mi calidad de pastor, pastor, ore usted por mí porque usted está más cerca del Señor? Y eso no es verdad. El Señor no hace acepción de personas. Y eso es lo que vamos a seguir viendo alrededor del texto. El centurión estaba en el lugar más alto y mucha gente podía interceder por él. Él tenía la reputación para que intercedieran por él, pero eso no le importaba a Jesús, porque Jesús lo hizo con el centurión y lo hizo con esta viuda. Por lo tanto, yo ahí reconozco el carácter de mi Dios. ¿Acaso se trata entonces de algún tipo de posibilidad de que yo no esté tan dañado? O sea, al final, Pepe, yo estoy tan dañado que yo creo que el Señor ya no quiere nada conmigo, nada conmigo. La historia sigue avanzando y se dice que los discípulos de Juan el Bautista oyeron y vieron lo que Jesús estaba haciendo. Juan el Bautista, como ustedes saben, cuando Jesús empieza su ministerio público, Juan el Bautista cae preso. Él estaba en prisión y los discípulos de Juan le van a contar lo que Jesús está haciendo. Y Jesús le manda a preguntar a Jesús en el verso 19. Y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos otro? ¿Eres tú el que has de venir o esperamos otro? ¿Será el Señor el que va a hacer estas cosas? Juan no solamente no es un sentido de duda, sino un sentido de confirmación. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que debemos esperar? ¿Eres tú el Señor? Y nuevamente Jesús no responde directamente con palabras, porque no encontramos, si ustedes se dan cuenta, en estos 2 milagrotes no encontramos muchas palabras de Jesús. Encontramos los actos de Jesús. Encontramos a Jesús conociendo el corazón de las personas. Encontramos a Jesús obrando directamente. Cuando los ancianos le hablaron del centurión, Jesús fue con ellos. Jesús fue con ellos. Cuando vio a la mujer, Jesús fue donde estaba la mujer. Y Jesús obró de manera majestuosa. Obró de manera majestuosa. Y se nos dice en el verso 21, en esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus,
y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo él les dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Cuál es la declaración de Jesús para Juan el Bautista? ¿Soy o no soy el Mesías? Pues para que sepas que soy el Mesías, yo hago que lo imposible se haga posible. Yo hago que lo imposible se vuelva una realidad. En el tiempo de Jesús no había medicina para los ciegos, no había medicina para los cojos, no había oportunidades para los leprosos, no había recuperación para los sordos. Todas estas personas estaban dañadas completamente. Y el milagro de Dios radica en que el Señor no requiere ni de merecimientos humanos, ni de intercesión humana, ni de posibilidades humanas, porque nuestro Dios es más grande que todas esas cosas. Así obra nuestro Señor. Esa es la realidad de la intervención de Dios. Entonces, para recibir la gracia de Dios, yo necesito de intercesores, necesito de méritos. No, necesito que el Señor me vea y el Señor nos vea a todos nosotros en este momento como un rayo X, de una manera abierta. Aún los suspiros de nuestro corazón les son conocidos. Nuestros pensamientos antes de que llegue a nuestra mente, Él ya lo sabe todo. Los cabellos de nuestra cabeza están contados. El Señor nos depositó en el vientre de nuestra madre y nuestras lágrimas Él las cuenta dentro de un frasco. Todo eso lo dice la Escritura. Por lo tanto, en la medida en que vamos avanzando en el texto, nos damos cuenta que ese final glorioso de esta mujer pecadora es ir entendiendo el carácter de Dios y no solo lo que esta mujer hizo, sino descubrir quién es Dios para nosotros. Pero el pasaje en el verso 22 no acaba donde yo se los he leído, sino que también dice: y a los pobres se les anuncia el evangelio. A los pobres se les anuncia el evangelio. La palabra pobre en este pasaje no tiene solamente el sentido de una persona que tiene pocos recursos. La palabra pobre en este pasaje tiene que ver con alguien que es un mendigo, un indigente, una persona que no tiene ni siquiera los recursos propios para poder subsistir. Ese es el pobre al que se le anuncian buenas noticias. Ese es el carácter de mi Dios. Yo no lo merezco. Yo no lo tengo, no tengo quien interceda por mí, no tengo los recursos, quizás no tengo la reputación. Yo soy un indigente delante de Dios, pero a mí se me han anunciado buenas noticias. Hay la posibilidad de un nuevo comienzo, hay una nueva oportunidad para mí. Ese es el regalo de Dios. Pero es importante que si nosotros seguimos leyendo, en el verso 23 dice: y bienaventurado el que no se escandaliza, bienaventurado el que no se escandaliza de mí. ¿Qué significa este pasaje? ¿Qué es lo que Jesús está queriendo decir? Señor, ya nos acabas de demostrar que tú eres capaz de hacer cosas maravillosas sin que lo merezcamos, que tú eres capaz de estar atento a nuestra necesidad con absoluta compasión, que tú eres capaz de hacer lo imposible, hacer de lo imposible algo posible. Tú eres capaz de darle buenas noticias aún al indigente. ¿Qué quiere decir entonces cuando el Señor dice: bienaventurado es el que no se escandaliza de mí? Lo que el Señor está diciendo es que nosotros nos cuidemos de no tropezar con el Señor que se presenta delante de nuestras vidas.
que nosotros no nos tropecemos con el Señor cuando el Señor se manifiesta como Él es, no como nosotros quisiéramos que Él sea. Que el Señor se manifiesta como Él quiere manifestarse, no como yo espero que Él se manifieste. Que el Señor va a hacer las cosas en el momento en que Él lo cree conveniente, no en el momento en que yo lo crea conveniente. Cuidado, no vaya a ser que nosotros tropecemos con Él. Y eso es lo que Él viene contando más adelante. Dice la segunda parte del verso 24. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Entonces, la realidad es qué es lo que nosotros esperamos ver de parte del Señor. A veces lo que nos detiene para la obtención de su gracia y su misericordia no tiene que ver con lo que el Señor quiere hacer en nosotros, sino con las expectativas equivocadas que nosotros tenemos con respecto a la intervención del Señor en nuestras vidas. Dice el verso 29 y 30, como confirmación de esta realidad, una confirmación práctica. Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. ¿Qué es lo que los recaudadores de impuestos reconocieron? Reconocieron la justicia de Dios. Reconocieron aquello que el Señor considera válido, verdadero y justo. Y actuaron de acuerdo a lo que el Señor les plantea, porque Dios es soberano. Sin embargo, los hombres religiosos de su tiempo, los fariseos y los intérpretes de la ley, dice que rechazaron los propósitos de Dios para con ellos. Rechazaron lo que Dios decía con respecto a ellos. No aceptaron lo que Dios públicamente declara en su palabra con respecto a nuestra realidad. Nuestra primera realidad es que estamos separados de Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos a una se desviaron y a una se hicieron inútiles. Esa es nuestra realidad. Por lo tanto, ese es el punto de partida para obtener la gracia de Dios. El reconocimiento de que no soy nada, no tengo nada, pero Él lo tiene todo y es compasivo para conmigo. Ese es el punto de partida y por eso el Señor cuenta esta historia a partir del verso 31. ¿A qué entonces compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen, os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no llorasteis. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Nosotros vivimos con un permanente sentido de insatisfacción. Y cuando el Señor nos dice, oye, vamos a hacer las cosas de esta manera, nosotros queremos hacerla de otra. Es como los niños que están en la plaza y le dicen, vamos a bailar, que toque la flauta. Ah, no, a mí no me gusta bailar. ¿Ustedes conocen esos muchachitos? Ah, no, yo no bailo, no. Bueno, entonces vamos a jugar al entierro. Karel, tú eres el muerto. Karel acá. Ya, todos llorando. Vamos a llorar, vamos a enterrar a Karel. No, yo no, a mí no me gusta eso tampoco, yo no lloro tampoco. Bueno, entonces bailamos. No, tampoco bailo yo. Entonces lloramos. No, tampoco lloro yo. Entonces, ¿qué quiero? No sé qué quiero. ¿Cuántos de nosotros somos espiritualmente así? ¿Cuántos de nosotros recibimos de parte de Dios su palabra y su mensaje y no estamos dispuestos a actuar de acuerdo a lo que el Señor está diciendo que nosotros hagamos?
El Señor nos pone música y no bailamos. El Señor nos pone una situación triste y no lloramos. Simplemente nos equivocamos y perdemos de vista la oportunidad que el Señor nos está presentando. Y nos perdemos de vista la posibilidad de poder ver al Señor obrando en nuestras vidas, porque estamos esperando lo que no sabemos que queremos. Cuando en realidad el Señor se pone delante de nosotros y nos dice: aquí estoy, tengo compasión de ti, pero esto es lo que yo voy a hacer por ti. ¿Lo tomas o lo dejas? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Esa es la realidad. Por eso es que las opiniones son tan diversas. Dice el verso 33 y 34. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y vosotros decís: tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo es lo que queremos? ¿Depende de nosotros? No. Desde el 7:1 nos está diciendo el Señor que no depende de nosotros. Pero si nos lo perdemos, sí depende de nuestra actitud para con el Señor. Dice el verso 35, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Qué significa este verso? ¿Y qué significa justamente antes de encontrar el pasaje del cual nosotros leímos en un primer momento? Lo voy a decir de una manera muy sencilla. La sabiduría es justificada por sus hijos. Significa básicamente lo siguiente: yo nunca conoceré qué tan sabroso es un sancocho solo por la opinión de los demás. Solo lo sabré cuando lo pruebe. La sabiduría es justificada por los hijos. Tiene que ver con el hecho de que yo no podré reconocer la gracia de Dios solamente por la opinión de los demás, a favor o en contra. La única manera de reconocer la gracia de Dios es experimentándola en mi propia vida. Por eso es que eso antecede a este pasaje. Y ahí nosotros entonces nos encontramos con esta preciosa historia de esta mujer que llega a la casa de este fariseo en un momento de una cena pública. Permítanme contarles algo también que tiene que ver con la cultura de ese tiempo para que podamos entender lo que aquí está pasando. Cuando un personaje llegaba a la casa de alguien en uno de los pueblos de la Palestina antigua donde el Señor vivía, la cena era entregada a los invitados. Los invitados tenían una mesa a ras del suelo y ellos se recostaban con su cuerpo recostado y se servían mutuamente y tenían largas conversaciones. Ahora, algo que estaba permitido y que ahora en nuestra sociedad contemporánea no lo hacemos de esa manera, era que los vecinos y el pueblo que no estaba invitado podía participar de esa cena, pero en silencio y no probando bocado. Lo que podían hacer era o se ponían en las ventanas y escuchaban todo lo que estaba pasando, o ellos iban y entraban al salón del comedor y se pegaban a las paredes. Y pegados a las paredes observaban todo lo que estaba pasando. Por eso es que esta mujer pudo participar de esta reunión. Por eso es que ella pudo entrar a esta reunión. Ahora, ella estaba seguramente junto con otras personas que estaban allí. Nosotros ya sabemos lo que ella hizo, ¿verdad? Pero el verso 39 nos cuenta acerca de la actitud del dueño de casa. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una
pecadora. Por supuesto, ustedes saben que siendo Jesús el invitado principal, lo más probable es que Jesús estaba recostado así y Simón estaba recostado así, dándole la cara al maestro mientras los dos compartían la cena. Y al estar recostado así, lo más seguro el que él tenía delante de él a esta mujer haciendo todo lo que ella estaba haciendo en ese momento. Por lo tanto, él estaba que no sabía cómo remediar la situación. Pero lo interesante de esto es que él no discute la condición de la mujer, sino que ante la condición de la mujer, él discute con respecto a la identidad del mismo Señor. Si este hombre fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Ahora, ¿Jesús sabía quién era esa mujer? Sí sabía, claro que sabía quién era esa mujer. ¿Jesús tenía duda de los pecados de esta mujer? Probablemente él no tenía ninguna duda de ninguno de los pecados de esta mujer. Dice que era una mujer pecadora. No sabemos qué clases de pecado, a qué clase que se trataba, probablemente de una prostituta. Ahora, vayamos a la historia que le cuenta Jesús a Simón, porque ahora lo llama por su nombre, por el nombre del dueño de la casa, Simón. Pero antes de contarlo, yo quiero que ustedes lo imaginen. Imagínense a Jesús recostado así, la mujer llorando amargamente, llorando fuertemente, moviendo sus cabellos, secándole los pies, y Simón del otro lado tratando de mirar al maestro sin desviar la mirada hasta esta mujer que seguramente le jala la vista. Y Jesús le dice: Simón, tengo algo que decirte. Y él le dice: di, maestro. Pero mientras Jesús está contando la historia, esta mujer está moviéndose a su alrededor. Jesús no le dice: a ver, mujer, detente un momento que le voy a contar una historia a Simón. Sino que él sigue contando la historia. Entonces le dice: cierto prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Esta es una historia ficticia, ¿verdad? Porque no hay prestamista que perdone las deudas en el mundo de los seres humanos, ¿verdad? No hay prestamista que perdone deuda en el mundo de los humanos. Entonces es una historia que lo que Jesús quiere es llamar la atención. Uno le debía 500 denarios, que era el salario de 20 meses de trabajo, y el otro debía 50 denarios, que era el salario de 2 meses de trabajo. Ni el que tenía 50, ni el que tenía 500 podía pagarlo. Y el prestamista, oh sorpresa, milagro único en la vida, perdonó generosamente a los dos. Perdonó generosamente a los dos. Esto es un milagro, esto es una imposibilidad, pero es algo que se da en el reino de los cielos. Que el dueño del oro y la plata nos perdone las deudas que nosotros le tenemos a él es algo que solamente ocurre en el reino de los cielos, no en el reino de los hombres. Pero ¿cuál de ellos entonces le amará más? Y Simón le responde y le dice: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dice: has juzgado correctamente. Y hermanos, yo quiero reflexionar con ustedes acerca del perdón de Dios para con nuestras vidas. El perdón de Dios para con nuestras vidas no ocurrió solamente el día de nuestra conversión, sino que ha ido ocurriendo cada día de nuestra vida, de tal manera que mientras más tiempo pase, más yo le amo. Más yo le amo porque Él me sigue perdonando generosamente. Porque yo sigo acumulando deudas con Él, pero Él con todo me sigue perdonando y eso hace que yo le ame cada vez más. De tal manera que yo hice un ejercicio. Yo le entregué mi vida al Señor el martes 1 de julio de 1980. De tal manera que del 1 de julio de 1980 hasta hoy, domingo 9 de noviembre del 2014, yo puedo contar 34 años, 4 meses, 8 días, 1,792 semanas, 301,176 horas en que el Señor ha sido bueno conmigo.
en que el Señor ha perdonado mis pecados, uno tras otro, en que el Señor me ha dado una nueva oportunidad cada día, de tal manera que yo puedo cantar con el salmista: bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por 12.549 mañanas tu bondad y tu fidelidad cada noche, cada noche. De tal manera que podemos cantar de la fidelidad de Dios y del amor de Dios que se multiplica sobre nosotros cada día. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Aquel a quien le perdono más. Y yo puedo reconocer su amor y su perdón para conmigo sin merecerlo, sin que nadie interceda por mí, sin que haya nada que yo pueda presentarle de Él que haga que el Señor sienta por mí la necesidad de perdonarme mejor o de perdonarme más. Porque yo estaba completamente imposibilitado, pero el Señor es el Dios de las posibilidades. Y cuando esta mujer se presenta, más allá de lo que ella no hace nada especial, ella no crea un rito religioso, ella no establece un nuevo paradigma de gratitud delante del Señor. Ella hace lo que pudo hacer. Ella dijo: el Señor está en casa. Y ella tomó una decisión. Yo sé que la gente sabe quién soy, pero el Señor también sabe quién soy. Yo me voy a ir a la casa de Simón y me voy a plantar allí. Y ella no llevó aceite, porque cuando uno unge con aceite. Pero ella no tenía aceite en casa. ¿Qué es lo que ella tenía? Perfume carísimo, que probablemente ella usaba para seducir a sus clientes. Era lo único valioso que tenía, pues eso que era valioso lo trajo a los pies del maestro. Y eso que era valioso lo derramó en la presencia del Señor. Y debido a que el Señor estaba recostado, es que ella no puede acercarse a la cabeza de Jesús. No es que los pies simbolizan algo, un acto de humildad. No, Jesús estaba recostado, ella estaba sobre la pared, ella no podía acercarse hasta la cabeza del Señor y por lo tanto derrama el perfume donde tenía al Señor más cerca, que era a sus pies. Y cuando el Señor le dice a Simón en el verso 44, y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? El Señor sabía que ya Simón había observado a esta mujer. Pero ahora lo que le está diciendo el Señor a Simón es: tú ves a esta mujer, yo voy a hacer que la veas con mis ojos y no con los tuyos. Tú ya la viste tal como ella es, ahora vas a verla como yo la veo. Y ella es mejor que tú, porque tú no lavaste mis pies cuando yo llegué, tú no me diste beso cuando yo llegué, tú no ungiste mi cabeza con aceite cuando yo llegué, que son las 3 muestras básicas de hospitalidad en Israel. Pero esta mujer no ha dejado de limpiar mis pies con sus lágrimas, no ha dejado de besar mis pies y secarlos con sus cabellos, y no ha dejado de ungirme con el perfume. Ella es mejor que tú, porque a quien más se le perdona, más ama. Esa es la realidad de este pasaje. Esta mujer llega delante del Señor y se presenta con lo que tiene. Y descubre en ella que el perdón de Dios ha sido latente y por lo tanto quiere manifestarlo. Y quiere manifestarlo con lo que ella tiene, no con lo que ella debe. Ella no intenta hacerle útil al Señor. Mira, está con los pies sucios, vamos a lavarle los pies. Voy a lavarlo con mis lágrimas. No, ella no quiere ser útil. Ella quiere ser agradecida. Ella no tiene vergüenza. Ella ahora quiere ser agradecida. Ella no le importa lo que digan los demás, ella quiere ser agradecida. Y lo interesante de este pasaje, hermanos, es que hay 2 cosas que no sabemos, o 3 cosas que no sabemos de este texto. 3 cosas que quedan veladas en esta historia y que nos hubieran servido muchísimo para poder interpretarlo quizás de la manera que a nosotros nos gusta interpretar las vidas. Lo primero que yo no sé es cómo se llama ella. Su nombre no aparece. El nombre de Simón sí aparece. ¿Por qué no aparece el de ella? ¿Saben por qué? Porque el Señor guarda la privacidad de esta mujer. Porque lo importante es que el Señor la conozca,
no que nosotros la conozcamos para luego cuchichear nosotros de lo que esa persona tiene o no tiene. Eso es lo primero. Yo no sé su nombre. Lo segundo es que yo no conozco su pecado. Yo no sé cuál es su pecado en realidad. Los estudiosos dicen que probablemente se trataba de una prostituta y tienen sus razones técnicas para hablar cuáles eran sus pecados. Sin embargo, yo no lo sé. Y lo tercero que yo no sé es qué hizo ella después con su vida. Pero es algo que el Señor sí lo sabe. Son tres cosas que el Señor necesita saber, que yo no necesito saber. Pero lo que el Señor afirma con mucha propiedad, y lo afirma de manera pública en el verso 28, es, y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Los que tú sabes y yo sé, te son perdonados. Y lo hizo de manera pública, de tal manera que los que estaban sentados a la mesa, dice el verso 49, los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? A mí me encanta cómo el Señor pudo detener una multitud para ver con compasión a esta viuda y cómo el Señor ignora completamente a los que no merecen atención. ¿Se dieron cuenta ustedes? ¿Ah? ¿Se dieron cuenta? El Señor cuando quiere ignorar, ignora. A palabras necias, oídos sordos. Los que estaban sentados a la mesa, los invitadotes, estaban ahí los invitadotes, sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, oye, no. ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús ya estaba mirando solamente a esta mujer. Jesús probablemente se había levantado de la mesa y estaba dándole la espalda a todos sus invitados. Y le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Y cuando todos estaban cuchicheando ahí, Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Vete en paz. Y hermanos, solo el Señor conoce la realidad de nuestras vidas y solo el Señor conoce la profundidad de nuestra condición. Conoce la maldad de nuestro corazón y también la bondad de nuestro corazón. Pero a través de este capítulo completo yo lo que entiendo es que el Señor es soberano sobre mi vida. De que no se trata de merecimientos ni de intercesiones, se trata del Señor que tiene compasión de mí. Se trata de que yo muestre con todo mi corazón, con lo que yo tenga, mi gratitud para con Él, porque Él sabe lo que está recibiendo de mi mano. Yo no tengo que acomodarme al corazón ni al espíritu de nadie. Y el Señor que conoce la opinión de Simón con respecto a la mujer y escuchó la opinión de los hombres en la mesa, el Señor simple ignoró todo para decirle a esta mujer, mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Yo no sé cómo ella usó esta gracia de Dios en su vida. Yo no sé los cambios que ella dio. Yo supongo que ella dio cambios significativos, que este cambio, esto que ella hizo fue un cambio absoluto de su corazón. Fue un momento memorable en que su vida tuvo un antes y un después, pero yo no lo sé. Lo importante es que el Señor lo sabe. Y cuando nosotros estamos ante la realidad de Dios, yo quiero invitarles a que entonces nosotros cuidemos nuestra actitud para con Él. Porque de estas lecciones podemos ver el milagro sobre el siervo de Centurión. Podemos ver al hijo resucitado de esta mujer viuda. Podemos ver que los ciegos ven, que los cojos andan, que los muertos son levantados, que los leprosos son sanados, que los sordos oyen. Pero cuidado de no hallar tropiezo con Él. Esa es la lección para nuestras vidas. Que nos cuidemos de que cuando el Señor voltee y me observe a mí, yo tenga la actitud correcta para con Él. Que cuando el Señor voltee y me diga, te toca a ti,
ahora es contigo, yo pueda tener la actitud correcta de sometimiento a Él, permitiéndole que Él haga lo que tiene que hacer en mi vida, en el momento en que lo quiera hacer, como Él lo quiera hacer, de la forma en que Él lo quiera hacer, pero que Él lo haga en mi corazón porque yo lo necesito. Hermanos, esta es una oportunidad y es solamente una reflexión para que nosotros podamos descubrir el permanente perdón de Dios y la permanente manifestación de la gracia de Dios en nuestra vida. Pero que esta sea una oportunidad también para decirle al Señor, Señor, haz conmigo como tú quieras. Señor, aquí estoy yo. Permítanme mostrarte mi gratitud de diferentes formas, pero mostrarte mi gratitud para contigo. Y Señor, yo a ti te pido que me permitas estar allí en el momento indicado cuando tú quieras obrar en mi corazón. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.